Bien, el tema que vamos a compartir esta tarde es estado epiléptico. Creo que todos hemos estado expuestos en nuestros servicios de emergencia o en nuestro centro de salud alguna vez a una crisis epiléptica, ¿no? Bien, el clásico caso es que llega un niño, en este caso fue nuestro paciente de 5 años, que llega con movimientos involuntarios, cianótico y obviamente con una pérdida de conciencia. Llega a la emergencia, básicamente aquí la evaluación del triángulo es muchas veces incluso a distancia. Que uno puede ver que llega nuestro paciente, obviamente, que no se relaciona con el entorno, que luce cianótico, que obviamente va a tener algún tipo de alteración a nivel circulatorio. Pasa ¿a dónde va a pasar? Prioridad 1, sea nuestra sala de shock trauma. El diagnóstico fisiopatológico, disfunción neurológica. Bien, una vez que llega nuestro paciente hay que tener en cuenta varias cosas, principalmente el tiempo, ¿no es cierto? Tenemos una definición tradicional del estado epiléptico que todos conocemos, que es 30 minutos o varios episodios en los cuales no hay una recuperación de la conciencia. Bien, el ILAE en el 2015 planteó la definición operativa, en la cual tiene en cuenta 2 puntos de tiempo. El primero, que es el tiempo número 1 o el punto de tiempo 1, en el cual nos menciona una condición que resulta del fallo de los mecanismos responsables de la terminación de las convulsiones o el inicio de los mecanismos que pueden conducir a convulsiones anormalmente prolongadas. ¿Ok? Y el segundo es que a partir del punto de tiempo 2, es decir, de 30 minutos, ya se pueden tener consecuencias a largo plazo. Ya estas son debidas a una muerte neuronal, a una lesión neuronal o alteraciones en las redes neuronales. ¿Bien? Entonces, cuando tenemos o estamos frente a los pacientes con un estado epiléptico, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Que se trata de una emergencia neurológica y que es muy frecuente. 2, que requiere un tratamiento inmediato. Es decir, tenemos que tener en cuenta de que esto puede llevarlo a la muerte o condicionarlo a una morbilidad significativa, es decir, alguna secuela. Para ello debemos instaurar de forma rápida y simultánea cuidados que estabilicen a nuestro paciente. También tenemos que tener en cuenta que debemos identificar cualquier condición precipitante que lo haya provocado y además de las complicaciones sistémicas que pueden desencadenarse. Nuestro objetivo fundamental siempre va a ser terminar con las convulsiones. ¿Con qué contamos? 1, con la definición operativa que nos va a ayudar a instaurar un tratamiento rápido, comenzando alrededor de los 5 a 10 minutos, sin que se demoren las medidas terapéuticas, que nos van a permitir disminuir la mortalidad asociada. 2, las benzodiazepinas. Todos contamos en nuestro centro de salud o en nuestras salas de emergencia con este tipo de medicamentos que son de primera elección por su fácil administración y su rápida acción. 3, cada vez se acepta más todos podemos tener un poco más de acceso a las medicaciones de segunda línea, ¿no? Como por ejemplo el ácido valproico, no sé si es que todos pueden disponerlo de ello, el levetiracetam, en nuestro caso no lo tenemos, que se puede usar en los estados epilépticos generalizados, y la fenitoína. Creo que la mayoría sí tenemos de forma disponible la fenitoína, y bueno, existen otros medicamentos como la cosamida, que bueno, lamentablemente todavía nosotros no disponemos de ello. Las crisis epilépticas en su mayoría pueden terminar entre los primeros 1 o 2 minutos, ¿no? Y pueden autolimitarse. Tenemos que tener en cuenta que ya a partir de los 30 o 45 minutos ya puede existir una lesión cerebral. Entonces, tenemos que tener claro que una duración prolongada de las convulsiones está asociada, 1, a la resistencia de los medicamentos, es decir, no vamos a tener generalmente una buena respuesta. Por ello es que si tenemos una crisis que dura alrededor o más de 5 minutos, debemos ya realizar el diagnóstico de estado epiléptico y debe iniciar el tratamiento. Esto es en resumen lo que les había mencionado en relación al tiempo. Los primeros 5 minutos, donde existe una posibilidad que esta convulsión pueda ceder de forma espontánea. El punto de tiempo 1, que es alrededor de los 5 minutos, donde debemos iniciar nuestro tratamiento, y el punto de tiempo 2, donde ya existe posibilidad de lesiones neurológicas y que debemos ya haber controlado nuestro estatus epiléptico. Estas son las etapas que se puede presentar a medida que
nuestro paciente va convulsionando. Los primeros 5 a 10 minutos, que se conoce como estado epiléptico precoz, entre los 10 y los 30 minutos, como el estado epiléptico establecido, el estado epiléptico refractario a partir de entre los 30 y 60 minutos, y el estado epiléptico maligno que puede durar incluso más de 24 horas. Bien, en el caso de nuestro paciente que ya se encuentra en nuestra sala de shock trauma, empezamos obviamente con nuestra evaluación del ABC. 1, siempre debemos verificar nuestra vía aérea y mantenerla permeable. Es decir, en estos momentos podemos usar nuestra sonda de aspiración, podemos usar nuestros tubos, las cánulas de Gaudel, podemos lateralizar la cabeza de nuestro paciente para evitar las broncoaspiraciones, y si obviamente si es necesario algún tipo de soporte, puede ir desde el CPAP o incluso el paciente, si es que necesita una intubación, podemos realizar. De forma simultánea, siempre debemos ver la respiración. Todo nuestro paciente va a necesitar un monitoreo continuo de nuestra saturación, ya que nuestro paciente va a llegar cianótico, ¿no? Es decir, debe recibir oxígeno, en su mejor escenario, oxígeno por máscara de reservorio. En el caso de la circulación, como ya se ha mencionado en exposiciones anteriores, debemos asegurar 2 vías en nuestros pacientes. 1, y nuestro objetivo siempre va a ser mantener nuestras funciones vitales llevadas casi a lo normal, evitar la hipotensión haciendo uso de fluidos o si en su momento fuese necesario algún tipo de inotropo. Aquí en D, siempre debemos realizar un examen rápido neurológico que nos permita identificar algún tipo de discapacidad neurológica. Es decir, si nuestro paciente que llega convulsionando y si ya lo hemos controlado y luego de nuestra evaluación observamos algún tipo de discapacidad o alteración neurológica, debemos tener en cuenta que se puede hacer una imagen, ¿no? Y en E, tenemos que tener claro, más aún con los pacientes que llegan con una crisis epiléptica donde la historia no es clara, siempre tener en cuenta de que pueden haber traumatismos, pero no siempre son visibles, ¿no? Es fácil reconocer a un paciente que llega convulsionando, que se ha caído, que lo han atropellado, a otro que puede tener 10 meses en los cuales nadie sabe nada, que simplemente convulsionó, pero que probablemente tenga alguna lesión y deberíamos pensar en maltrato y tener en cuenta que también debería tener una imagen. Bien. Los objetivos de nuestro tratamiento van a ser 1, mantener las funciones vitales, 2, finalizar las crisis, 3, el diagnóstico y el tratamiento inicial de las causas potencialmente mortales, es decir, si nuestra causa de las convulsiones han sido por intoxicación, hipoglicemia, alguna infección o alguna lesión cerebral que pueda ocupar espacio, es decir, las más rotas, los aneurismos o los sangrados intracerebrales, ¿no? Otro de nuestros objetivos va a ser evitar las recurrencias. Debemos minimizar las complicaciones derivadas del tratamiento. Tenemos que tener en cuenta que las benzodiazepinas pueden producir depresión respiratoria y debemos estar atentos a eso. Además de evaluar y tratar las causas subyacentes. Por ejemplo, los pacientes que han estado en tratamiento y que lo han dejado y que la madre a veces no lo comenta y que luego en la rehistoria pues se acuerda de que hace un año le dejó de dar el tratamiento. Bueno, este es el algoritmo de forma resumida que nos va a ayudar a tener en cuenta el manejo del estado epiléptico, ¿no? Como siempre, el tiempo va a ser algo bastante importante. En el tiempo 0, siempre evaluar nuestro ABC, la oxigenación, el monitoreo, hacer un mini test rápido de una glucosa, si es que hay algún tipo de historia que nos mencione que el paciente ha estado perdiendo algún electrolito por diarreas, hacer un examen serológico de ello, ¿no? Todo esto recabado en una historia rápida. Alrededor de los 5 minutos, donde ya hacemos el diagnóstico de un estado epiléptico que es precoz, tenemos 2 opciones. 1, si llegamos a tener una vía o no. Si llegamos a tener una vía, genial, ¿no? Podemos usar lo que en la mayoría quizás de las personas que están en periferia cuentan, que puede ser diazepam o midazolam. Si no tenemos una vía, podemos usar midazolam. Usualmente nosotros usamos midazolam intranasal, ¿no? O antes también usábamos diazepam intrarrectal. El diazepam intrarrectal, recuerden, no se necesita diluir, se aplica de forma rápida, tal cual está en la presentación en el vial. Si con ello
no controlamos nuestra convulsión, podemos evaluar una segunda dosis de benzodiazepina. Ya recuerden que en la segunda dosis hay que monitorizar y estar observando cómo va nuestra oxigenación y la ventilación de nuestro paciente. Ya para entre el minuto 15, ya estamos hablando de un estado epiléptico establecido y en los cuales debemos evaluar la segunda línea de fármacos. En estos casos ya podemos plantear el uso de fenitoína, una dosis de carga de 20 miligramos, o si es que se dispone de ácido valproico. Aquí debemos considerar si no tenemos una causa clara, se trata de un paciente pequeño, el uso de pitidoxina. Luego de eso, entre los 15 y ya empezando a llegar a los 30 minutos, debemos evaluar el segundo fármaco de segunda línea, ¿no? Si en un inicio usamos fenitoína, podemos tener como alternativa el uso de ácido valproico. Luego de esto, si es que no llegamos a controlar nuestra convulsión, pues ya estamos hablando de un estado epiléptico refractario. Aquí ya se tiene que echar mano ya de infusiones de midazolam, inducir la medicación como el propofol o el tiopental, donde ya tenemos que solicitar a veces la evaluación de neuropediatría por el monitoreo de electroencefalograma, incluso ya manejar anestesia, ¿no? ¿Cada cuánto debemos reevaluar nuestro paciente? Primero debemos reevaluarlo después de cada dosis de la medicación de nuestro anticonvulsivante. Cada 5 minutos, mientras continúen las convulsiones, para reevaluar una segunda dosis. Y luego de cada 15 minutos después de la convulsión hasta que se recupere el nivel de conciencia, ¿no? Porque esto es algo que nos va a ayudar si es que nuestro paciente puede estar convulsionando, pero no necesariamente teniendo movimientos. Siempre debemos estar atentos a los cambios producidos por la convulsión prolongada por los efectos adversos de la terapia, ¿no? En estos casos, la depresión respiratoria. Continuando con nuestro paciente que llegó a shock trauma, recibió, en este caso llegó a recibir 2 dosis de benzodiazepina, había llegado antes por un centro de salud donde recibió diazepam intrarrectal. El paciente llegó convulsionando, llegó a nuestra sala, después de las 2 dosis de benzodiazepina, la mamá nos confesó de que hace un año le había dejado de dar la medicación, recibió fenitoína y luego de eso nuestro paciente, bueno, se controlaron las convulsiones, sus funciones vitales llegaron a ser establecidas y luego le empezamos a rehistoriar, ¿no? Días antes, bueno, la señora nos había comentado que había estado resfriado, pero sin ningún otro síntoma anterior. No presentaba ninguna alergia a medicamentos. Los medicamentos que consume o estuvo consumiendo era un anticonvulsivante bastante conocido. No padecía de alguna enfermedad. Se acordó que, bueno, estaba en estudio, pero también lo dejó. Nos había comentado que, bueno, no había comido. Y los eventos previos que habían llevado, generalmente, bueno, concluimos que había sido a la falta de medicación que este niño había dejado ya hace más de un año, ¿no? Para valorar siempre los factores precipitantes que pueden desencadenar un estado convulsivo en cualquier paciente en general, debemos tener en cuenta varios factores. 1, la glicemia. 2, el hemograma, que nos va a ayudar a sospechar si es que dentro de la historia hay algún dato que nos ayude a pensar que hay un foco infeccioso. Los test de función hepática, renal o electrolitos que pueden estar alterados, ya sea por el tiempo de convulsión o por la enfermedad que pueda desencadenar la crisis. Una gasometría para observar la acidosis, amonio en los pacientes con errores innatos, los pacientes que estuvieron recibiendo en algún momento algún anticonvulsivante, realizar un dosaje para confirmar de que el paciente o no le estuvo recibiendo dosis adecuadas o simplemente confirmar de que lo dejó de tomar. Algún tóxico, si es que existe la sospecha, y de acuerdo al contexto clínico se pueden determinar errores innatos en pacientes en los cuales no se establece el diagnóstico de forma clara. Cuando se sospecha de alguna infección, considerar la punción lumbar para completar el estudio. Los estudios de neuroimagen no necesariamente son realizados si es que tenemos el diagnóstico bastante claro o la causa clara, ¿no? En los casos en los que está totalmente establecido, la neuroimagen no necesariamente puede ser inmediata.
En otros casos, como en pacientes con traumatismos, en pacientes que han estado en tratamiento oncológico o se desconoce la etiología, la neuroimagen sí debe ser considerada como una urgencia, ¿no? Debemos valorar la tomografía cerebral si las crisis son focales, si tenemos el antecedente de algún traumatismo previo, si existe historia de algún tipo de enfermedad neoplásica, si existe una sospecha de infección en los casos si sospechamos de neurocisticercosis o en otro tipo de infección, si sospechamos en hemorragias, ¿sí? El electroencefalograma no lo usamos de forma rutinaria, a menos que sospechemos de algún tipo de enfermedad o estado epiléptico no convulsivo, ¿no? O si es que no se recupera la conciencia. Debemos también de tenerlo en cuenta en la distinción entre eventos epilépticos o no epilépticos. Bien, no sé si hay alguna pregunta. Espero que haya sido de utilidad.